Un día, apreciados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Dios esté en nuestros corazones. Les saludo a su servidor en Cristo, el pastor Darwin Casana, y en esta ocasión tengo el agrado de saludarles desde el Sanatorio Carlos Cosel, aquí en Chancay. Estuvimos en una reunión ministerial la semana pasada y estamos en una sesión de consejo, por eso que le estoy saludando desde este lugar. Le mandamos un saludo a cada uno de ustedes y también les extendemos la cordial bienvenida al estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión tengo el privilegio de contar una vez más con la presencia del tesorero de la Asociación o Misión Norte aquí en Chiclayo, Perú, nuestro apreciado hermano Daniel Guevara. ¿Cómo está, hermano Daniel? Bienvenido. Pastor Darwin, un saludo cordial a todos nuestros hermanos y amigos seguidores de la página de la Unión Peruana. Es un gran privilegio compartir también con usted la palabra de Dios en el proceso del desarrollo de esta importante lección. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, hermano Daniel, vamos a dar inicio. Por favor, dirígenos en oración para empezar el estudio. Amén, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento especial, para estudiar tu palabra, te pedimos que nos des tu Santo Espíritu y así podamos comprender tu mensaje y la importancia para este tiempo, para tu pueblo. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados, nos utilices como instrumentos y también bendigas a los hermanos que verán el desarrollo de esta lección y que sean alimentados con tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muy bien, apreciados hermanos, hemos llegado ya a la lección 20 de este semestre, Los profetas hablan. La lección es correspondiente a este sábado 15 de noviembre de este año 2025 y el título de la lección para esta semana es Liderazgo Civil y Espiritual. Y siempre le invitamos a que pueda compartir el enlace con sus amigos, con los hermanos, asimismo que nos pueda dejar allí en la caja de los comentarios sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes. Vamos a empezar entonces ya con la lección 20, liderazgo civil y espiritual. Apreciado hermano Daniel Guevara, ¿qué entendemos por estas palabras liderazgo civil y espiritual? Coméntanos, por favor. Muchas gracias, pastor. Bien, tenemos entonces ahí las definiciones de estos términos. En primer lugar, estamos hablando de que liderazgo es el ejercicio de influencia y autoridad en una relación social o grupo por uno o más de sus miembros. Entonces, el liderazgo es esa capacidad de influir en la conducta de un grupo de personas para direccionarlas en un fin oportuno o puntual. También tenemos el término civil, relativo a la comunidad o a la política y el gobierno en los ciudadanos y súbditos de un Estado. Entonces, cuando hablamos de el término civil, estamos hablando de una comunidad social, de la humanidad, de una sociedad humana. Y también tenemos el término espiritual, relativo a las cosas sagradas, eclesiástico, como las funciones espirituales del clero en este sentido, ¿no? Cuando contextualizando estos términos en el tiempo del profeta Jeremías, estamos hablando pues de liderazgo tanto en la ciudadanía del pueblo de Israel y también en el ámbito espiritual de los profetas y los sacerdotes que ejercían el ministerio en aquel día. Pastor Tarón. Claro que sí, entonces, hermano Daniel, a través del estudio de esta lección vamos a ver entonces la condición espiritual de liderazgo del pueblo judío, que vamos a analizar cómo se encontraban los reyes, los profetas, los sacerdotes. Vamos a ver qué advertencia le da Dios a estos líderes debido a su apostasía y vamos a ver cuál fue el efecto de su rechazo. Ellos habían rechazado esa advertencia y cuál fue el resultado. Es por eso que la introducción de la lección para esta oportunidad nos habla justamente de la decisión que toman los seres humanos. El párrafo de la introducción nos presenta que el Espíritu Santo está
tratando de convencer a los seres humanos, está haciendo la obra de atracción, la obra de llamado. Y hay dos clases de respuestas. Por un lado, tenemos una respuesta positiva de aquellas personas que permiten que su corazón sea enternecido. Esas personas, entonces, que permiten o abren su corazón para que la influencia santificadora del Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, entonces van a llegar a aceptar la verdad. Y una vez que aceptan la verdad, el Espíritu Santo va a actuar de adentro hacia afuera y el resultado va a ser positivo. Van a tener la salvación, la vida eterna. Dios llama a todos a través del Espíritu Santo, pero vamos a ver que la diferencia, por otro lado, está en la decisión que el ser humano hace. Por otro lado, tenemos entonces a otro grupo de personas que endurecen el corazón, resisten a la influencia santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les convence, también les atrae, pero ellos endurecen el corazón, como tenemos el caso de Faraón, que él veía las señales, era el llamado de Dios, pero él endurecía su corazón. Vemos también a gobernadores como Agripa, como Félix en los días de Pablo, que ellos estaban convencidos, persuadidos de ser cristianos, pero endurecían su corazón. Entonces, cuando la persona endurece el corazón, entonces eso le lleva a un rechazo de la verdad. Y una vez que rechaza la verdad, el fin será la destrucción, ¿verdad? Por eso dice la Biblia también que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿dónde radica la diferencia de los dos grupos de personas? En la decisión que ellos toman, ¿verdad? Si es que ellos permiten que el Espíritu Santo enternezca su corazón o si es que ellos endurecen el corazón. Y vamos a ver entonces cuál fue el caso del pueblo judío, de los líderes, tanto de los reyes como de los sacerdotes, los profetas. Dios les estaba llamando a través del Espíritu Santo, a través de Jeremías, le estaba mandando un mensaje. Entonces ellos abrieron su corazón, permitieron que el Espíritu Santo los enternezca o es que endurecieron su corazón. Eso lo vamos a comprobar en el desarrollo ya de las preguntas. Y luego de ello vamos a ver entonces que la historia se repite con nosotros en la actualidad. El Espíritu Santo de igual manera nos está reprendiendo, nos está llamando. La pregunta es, ¿abriremos nuestro corazón o endureceremos ese corazón? Que el Señor entonces nos ayude, hermanos, a sacar las lecciones para esta semana. Vamos a ver entonces cómo está subdividida el desarrollo de la lección. Hermano Daniel, por favor, coméntanos. Tenemos ahí los subtítulos en los cuales está dividida la lección para esta oportunidad. Primer subtítulo es la casa real, segundo subtítulo los falsos profetas y luego el exilio. Son las tres partes principales en las que se divide nuestra lección. Muy bien, entonces vamos a empezar ya por la primera parte, el primer subtítulo, la casa real, ¿verdad? Porque vamos a ver el liderazgo civil y cuando hablamos de civil, ya dijiste que tiene que ver con algo secular, con el gobierno del pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el liderazgo civil, los reyes. En esos días el tipo de gobierno del pueblo de Israel era un gobierno monárquico basado en las dinastías, en los linajes, en los reyes. Y vamos a ver cómo estaba representando a Dios la casa de David, los reyes, cómo estaba conduciéndose los líderes, los que deberían ser los guías espirituales del pueblo. La pregunta número uno, hermano Daniel, dirigida para usted, dice, ¿qué mensaje principal transmitió el profeta, se refiere al profeta Jeremías, de parte de Dios al rey de Judá? Muchas gracias, pastor. Bien, ahí Dios le da un mensaje a Jeremías que pueda transmitirlo a la casa real, en este caso al rey, ¿no? Porque el rey era uno de los principales responsables sobre el pueblo y la condición espiritual y social por la cual este pueblo estaba pasando. Entonces, el mensaje principal, vamos a ver ahí los textos bíblicos que se encuentran en Jeremías, capítulo 22, versículo 1 al 4. Vamos a ver la parte donde dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque tenemos el cuadro que resalta los principales términos de estos textos bíblicos. Entonces Dios le pide al rey de Judá, que en este caso podría haber sido Joacín, ¿no? Haced justicia, juicio y justicia. Dios le exigía al rey.
que pueda gobernar con justicia, con criterio, con equidad. Pero aparte de eso, también dice libertad al oprimido de mano del opresor. El rey tenía la principal responsabilidad de proteger a los débiles, defender a los oprimidos. Ese es el mensaje que le envió Jeremías. Luego también dice, no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. O sea, es un mensaje directo, como decimos nosotros, a la yugular, ¿no? Eso es lo que necesitaba exactamente el rey. Por eso Dios le da este mensaje a Jeremías, para que le transmitiera al rey. Dios demandaba la honestidad del rey, la compasión hacia las necesidades de su prójimo, de sus hermanos, de sus compatriotas y también de los extranjeros. No derraméis sangre inocente en este lugar. Hace referencia a la conducta cruel del rey Joacim cuando él mismo había mandado a matar a un profeta solamente porque el profeta se había atrevido a darle un mensaje directo de parte de Jehová. Entonces, algo que este rey necesitaba, este mensaje, por eso se le hace mención. También el otro término resaltante de estos textos bíblicos dice, si obedeceréis esta palabra, entrarán reyes montados en carros y caballos. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, el retroceder de su mala conducta para una conversión en el camino de Dios, iba a traer consecuencias positivas, no solamente para el rey, sino para todo el pueblo y para su descendencia. Reyes, sus descendientes entrarían por la ciudad de David, por la ciudad de Jerusalén, pero la condición era, como digo, la obediencia. Entonces, vamos a ver si este mensaje surtió efecto en el rey y en el pueblo, ¿no? Entonces, es un mensaje muy directo y principal, especialmente direccionado a la casa real, porque ellos eran los principales responsables, Pastor Darwin. Entonces encontramos que Dios, antes de ejecutar juicio, Él primero aconseja, nos muestra el camino, nos permite que podamos ser librados del juicio. Dios no actúa de manera severa, de manera implacable, de manera precipitada. Él no se deleita en ver que sus hijos sufren. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Y a pesar que el pueblo estaba en apostasía, ya lo hemos estudiado desde las primeras lecciones en el tiempo del profeta Isaías, ya vemos aquí en el tiempo de Jeremías cómo el pueblo iba de mal en peor. Pero a pesar de eso, Dios no se cansa de aconsejar al pueblo. Entonces aquí Dios demuestra el camino que deben seguir para evitar ser castigados, le dice hacer justicia, librar al oprimido, no engañéis, no derramáis sangre inocente, obedezcan. El Señor le está mostrando el camino. Entonces, queridos hermanos, de la misma manera para nosotros Dios nos tiene mucha paciencia, mucha tolerancia y Él nos aconseja. Él no quiere que nosotros perezcamos, ¿verdad? Él primero nos muestra el camino que debemos seguir para librarnos de estos castigos. De la misma manera, hermano, nosotros debemos ser pacientes también para con las almas. A veces nosotros tenemos de parte de Dios mucha tolerancia, pero nosotros no somos tolerantes, no sabemos perdonar. Debemos entonces trabajar por los que hierran, dar la mano al caído, que Dios nos dé el corazón que Él tiene para que de esa manera podamos ayudar al necesitado. Hermano Daniel, en la nota nos habla que Dios, antes de dar una sentencia, primero advierte, ¿verdad? ¿Podemos decir, hermano Así es. Daniel, que Dios siempre ha actuado de esa manera? Por supuesto, en toda la historia Dios suplica, ruega a la persona para que se arrepienta, pero lamentablemente en este caso el pueblo no había escuchado la advertencia de Dios, las súplicas de Dios y le provocaron a ira, ¿no? O sea, en todo caso, a todo ser humano, Dios siempre el primer paso, el primer procedimiento de Dios para retornar al pecador de su mal camino es hablarle, suplicarle, rogarle, de diferentes formas. Pero en la mayoría de los casos siempre el ser humano es el impenitente, el que no quiere escuchar la voz de Dios.
Así es, hermano Daniel, es interesante, ¿no? Como dice ahí la nota del párrafo, que Dios había suplicado, ¿no? Suplicado, no solamente aconsejado, sino que había suplicado al pueblo de Judá que no le provoquen a ira, pero ellos no habían querido escuchar. De la misma manera, hermanos, Dios nos suplica en la actualidad, nos Así es. implora que por favor desistamos del mal camino en el cual estamos, que podamos volver al camino correcto, hermano. Escuchemos las súplicas de Dios, apreciados hermanos, no seamos de corazón duro. Acordemos de la introducción, decía que el Espíritu Santo nos llama y debemos dejar que Dios toque nuestro corazón, no endurecerlo como lo hicieron estos personajes. Que Dios nos ayude, hermano Daniel. ¿A qué pregunta pasamos? Sí, Pastor Darwin, entonces siempre es importante considerar estas advertencias porque el mensaje también es para nosotros, ¿no? Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál fue la advertencia de Jeremías a los reyes de Judá sobre las consecuencias de obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios? Pastor Darwin. Entonces Dios dice que no hace nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dios muestra el porvenir y Él nos muestra la consecuencia de los dos caminos, de la obediencia y de la desobediencia. Como le dijo Moisés al pueblo, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Asimismo también a Adán, antes de que él pudiese caer en pecado, vinieron ángeles y le advirtieron sobre el tentador y le mostraron qué iba a pasar si es que él desobedecía. Dios, hermanos, de la misma manera, siempre Dios ha advertido y el pueblo de Judá no fue ajeno. A través del profeta Jeremías se le advirtió. Sabemos, hermanos, que si el pueblo había llegado a ser una potencia mundial en esos días, había sido rico, un pueblo próspero, un pueblo con mucha sabiduría. Era porque Dios estaba bendiciendo al pueblo, pero esa bendición era condicional y la condición era la obediencia. Ahora, si es que el pueblo desobedecía, había el riesgo que pierda esas bendiciones, desde luego. Y esa es una advertencia para nosotros, hermanos, porque nosotros también a veces tenemos algunos talentos, algunas cualidades, hemos prosperado en la vida y pues llegamos a pensar que esos es por nuestra propia capacidad, pero Dios nos advierte que si nos apartamos de Él, que si desobedecemos, entonces va a haber consecuencias funestas, fatales. Y justamente eso es lo que se le dice ahí en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo el 1 al 4. Dice, si no hieres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Y ahí viene una serie de advertencias, ¿verdad? Que Dios le muestra al pueblo si es que no oyere, si es que endureciere su corazón, ¿no? Cuando dice ahí, si no oyeres, hace referencia a endurecer el corazón, ¿no? Porque de oír uno puede escuchar con el, podríamos decir, con el oído, con este sentido que Dios nos ha dado, podemos oírlo el sonido, pero una cosa es oírlo, pero otra cosa es aceptarlo, es poner atención, es dejar que el Espíritu Santo trabaje, ¿verdad? Entonces aquí está hablando, queridos hermanos, para nosotros que a veces vamos a la iglesia los sábados, puede ser que escuchemos el mensaje, pero como solemos decir, a veces entra por aquí y sale por aquí, ¿no? No retenemos, no abrimos el corazón, o sea, lo importante es que podamos abrir el corazón. Entonces, pero este pueblo estaba rechazando, estaba endureciendo su corazón y a consecuencia de ello vamos a ver qué es lo que le iba a venir, cuál es la advertencia. Aunque Dios no quería que el pueblo vaya por ese camino, Dios le muestra el peligro para que no diga que cuando viene la desgracia, no diga pues Dios me está castigando o si hubiese sabido que va a venir eso, no hubiese elegido este camino. No, Dios le advierte, ¿verdad? Y hay un refrán que dice, guerra avisada no mata gente, ¿no? Y si es que mueres porque uno se suicida, a sí mismo quiso morir. Entonces las advertencias son claras, ¿no? Dice, si no oyeres estas palabras, esta casa será desierta, ¿verdad? Hermanos, ya había sucedido en la antigüedad. Vemos el caso de los antediluvianos. Fueron raídos. Vemos los de Sodoma y Gomorra fueron dejados desierto. Cayó fuego y azufre del cielo. Vemos la rebelión de Coré, Datán y Abirán, cómo se abrió la tierra. El pueblo judío había visto el espejo en sus hermanos cercanos, los de Samaria, habían sido llevados cautivos por el reino asirio hacia el año 722 a.C. Entonces,
Hermano, esto no era la primera vez que estaba por suceder, ya había sucedido. Entonces, Dios les muestra, le dice, si es que ustedes desobedecen, si no oyen mi palabra, van a ser destruidos. Lo mismo nos dice, hermanos, para nosotros en este tiempo. Como dijo el Señor Jesucristo, todos estos que perecieron, ¿eran peor que nosotros? No, dice, si nosotros no nos arrepentimos, de igual manera pereceremos, hermanos. O sea, esto es una advertencia también para nosotros. Luego dice, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Que había existido ya varias ciudades que fueron deshabitadas, como Sodoma y Gomorra, como Tiro, como Sidón. Vamos a ver como Samaria, que también fueron llevados cautivos, y así muchas otras ciudades. Entonces, como le repito, ya habían existido antecedentes de que por rechazar el mensaje de Dios, Dios los había desechado y los había castigado. Lo mismo podía pasar con Judá, o sea, para Dios no hay favoritismo, como decir, Dios solamente él tolera los pecados de algunos y de algunos no los tolera, algunos nomás castiga y a otros no. No, para Dios no hay favoritismo, hermano. Dios da oportunidad a todo. La Biblia dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Si es que uno endurece su corazón, si es que uno rechaza el llamado del Espíritu Santo, si es que uno vive en la desobediencia, va a correr la misma suerte que cualquier pecador. O sea, nadie tiene corona, nadie está salvado automáticamente por pertenecer a una iglesia, nadie tiene, por así decirlo, favoritismo en el cielo. Todos corremos el mismo riesgo. Así que esta es una advertencia para nosotros. Dice también, prepararé contra ti destructores y cortarán tus cedros. Entonces, aquí se está advirtiendo que Dios iba a utilizar a enemigos, a las naciones vecinas para castigar. Ya sabemos que Dios castiga el pecado con el pecado. Dios utiliza instrumentos para castigar. En una ocasión fue Asiria y en esta ocasión va a ser Babilonia. Y Jeremías va a ser el testigo de este castigo, ¿verdad? Que sus enemigos iban a prosperar contra ellos. Dice más porque hizo así Jehová. ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Entonces vamos a ver que otros pueblos se iban a asombrar del castigo, ¿no? Como decir, pero este era el pueblo de Dios, ¿por qué le pasó así? Y lo mismo puede pasar con nosotros, pero ese hermano dice, iba a la iglesia, pero ¿por qué? Entonces todos entenderán que es a causa de que uno se alejó de Dios. Por eso la última parte dice, porque dejaron el pacto de Jehová y adoraron a dioses ajenos. Entonces, esto es la causa, hermanos, por qué el pueblo iba a ser castigado. Y eso ha sido en todo tiempo y no podemos decir que para estos últimos días somos inmunes, que no nos puede pasar a nosotros. Entonces, hermanos, lo mismo puede suceder con los gobiernos de este mundo, ¿verdad? Por eso que hoy en día tenemos un gobierno que es los Estados Unidos, que Dios le ha permitido que llegue al poder. Y el secreto de esta nación, dice la sierva del Señor, que es un país que defiende la libertad de conciencia. Pero cuando Estados Unidos repudia este principio de la libertad de conciencia, entonces también en el cielo se escribirá apostasía nacional y a la apostasía nacional vendrá la ruina nacional. O sea que la historia se repite, queridos hermanos, si es que uno desprecia los privilegios que Dios le da, vive en pecado, entonces el castigo va a venir sí o sí. Eso hay que tenerlo por seguro, ¿verdad? Asimismo, hermanos, en la nota también nos habla de los resultados de la desobediencia y ahí nos detalla, ¿no? Nos detalla que luego de rechazar el mensaje de Dios a través de Jeremías, Dios iba a enviar a Babilonia. Ahí nos habla la nota en Profetas y Reyes, la página 311, y nos dice muchos detalles, ¿verdad? Cómo Dios iba a usar a Babilonia como instrumento para castigar a Judá. Y allí nos dice cómo Jerusalén iba a ser rodeada una y otra vez. Y así fue, hermanos. Fueron 3 ocasiones, 3 deportaciones que vinieron los babilonios, ¿verdad? En una ocasión llevaron a la flor y nata de la nación, a los amigos de Daniel, a los príncipes. Luego también llevaron a los artesanos, llevaron también al pueblo. Al final destruyeron todo. Y en cada ocasión, pues, ponía un nuevo gobernante, ¿no? Y este gobernante se rebelaba y venía Nabucodonosor, lo castigaba y al final fueron 3, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Joaquín y Sedequías, que fue el último al cual se le quitó los ojos, hermanos. Entonces, fue terrible esto, ¿no? Como que se le quita los ojos y lo último que ve es que asesinan a sus hijos
en su presencia, ¿no? Y él se le amarra un anillo aquí en la nariz y es llevado jalado de la nariz hacia Babilonia, ¿no? Qué triste, queridos hermanos, lo que sucedió al pueblo del Señor. Y estos son resultados de la desobediencia, resultado de rechazar a Dios, de preferir las tinieblas. Queridos hermanos, ¿será que podemos ver en lo que le pasó al pueblo Judá una advertencia y un espejo también para nosotros? Yo creo que sí, que hoy en día, si es que somos desobedientes, también nos puede pasar lo mismo, ¿verdad, hermano Daniel? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Nosotros estaremos blindados, seremos inmunes a que el pueblo de la Odisea no le pueda suceder esto? ¿O es que también existe el mismo riesgo si es que rechazamos la voz del Espíritu Santo y somos desobedientes? Pastor Darwin, mientras usted estaba resolviendo esta pregunta, me estaba preguntando cuán cierto eso es de que cuando el liderazgo está mal, el pueblo también está mal. Pues la respuesta tenemos en este cuadro que el pueblo de Israel, de Dios, está pasando en esta oportunidad. Si Dios actuó así con su pueblo, que él mismo le puso nombre, él mismo lo eligió, él mismo lo trajo de Egipto, entonces cuánto más a nosotros, ¿no? Nosotros somos los injertos y no hay impunidad para nadie. También, si nosotros no obedecemos los consejos de Dios, las advertencias de Dios, podemos caer en la misma suerte, en la misma desgracia que cayó el pueblo de Israel. Entonces, mucho depende también del liderazgo, cómo esté delante de Dios, que lo vamos a ampliar más en la tercera pregunta. Así es, hermano Daniel. Entonces, apreciados hermanos, hasta aquí hemos visto el liderazgo civil, hemos visto cómo eran los reyes y es triste, lamentable que tal como era el rey, era el pueblo. El rey era como un indicador de cuál era la condición espiritual del pueblo. Si el rey estaba en esa condición de rebelión, pues el pueblo estaba mucho peor, hermano, mucho peor. Entonces, una vez visto ya el liderazgo civil, ahora vamos a ver el liderazgo religioso, pues quizá los reyes por estar ocupados en sus asuntos administrativos no tenían tiempo mucho para consagrarse, pues de quién sí se podría esperar mayor consagración era de los líderes religiosos. Vamos a ver entonces ahora la siguiente parte de nuestra lección, la parte número 2. Vamos a ver entonces cómo eran los líderes espirituales. El subtítulo dice falsos profetas. Los falsos profetas. Entonces, desde ya vamos viendo cómo estaba el liderazgo espiritual. Dice que eran falsos los profetas, los sacerdotes, los llamados a ser los guías espirituales. La Biblia dice que del sacerdote, dice que sus labios han de buscar, guardar la sabiduría, porque de su boca buscará el pueblo la ley, porque es mensajero de Jehová, de los ejércitos. Entonces, ya vimos cómo era el liderazgo civil, vamos a ver ahora cómo es el liderazgo religioso. Falsos profetas. La pregunta número 3, hermano Daniel, nos dice, ¿cómo se describe la conducta de los profetas y sacerdotes falsos, los líderes espirituales, tanto profetas y sacerdotes? Coméntenos, por favor, hermano Daniel. Bien, muchas gracias. Tenemos ahí entonces el liderazgo de los profetas y vamos a ir al texto de base que explica esta respuesta para esta pregunta. Jeremías capítulo 23, versículo 11 al 15. Luego tenemos el cuadro de los términos principales ahí a resaltar, por favor, vamos a colocarlo. Dice la palabra del Señor, tanto el profeta como el sacerdote son impíos, lo contrario de la piedad. Dios los había llamado a ser píos, pero ellos habían incurrido en una conducta de impiedad. Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 pinta más precisamente y claramente la realidad de los líderes espirituales en aquellos días. Estaban adorando al sol, los mismos sacerdotes endechando a Tamuz, a la reina y al ejército de los cielos. Esa era la realidad espiritual del liderazgo del pueblo de Israel, lamentablemente.
Tanto el profeta como el sacerdote eran impíos. ¿Qué más? Su camino será como resbaladores en oscuridad. Entonces ahí Dios les está diciendo claramente que estos líderes espirituales serían castigados y caerían en su propia maldad. Profetizaban en nombre de Baal. Baal era el principal dios de Canaán de aquellos días, que es el mismo dios Sol, es el mismo Tamuz que adoraban los babilónicos, es el mismo Júpiter que adoraban los romanos, Zeus, los griegos, es el mismo Baal, el mismo dios Sol. Entonces, mira, cómo es que el liderazgo espiritual está en esta condición, ¿no? Adorando al Sol. Cometían adulterios y andaban en mentiras. No solamente un adulterio espiritual, sino un adulterio literal. Vivían en pecado y engaño. Fortalecían las manos de los malos. Aprovechaban la justicia y el pecado, la injusticia y el pecado. Les haré comer ajenjos y beber agua de hiel, dice la palabra de Dios. Era el resultado de su propia conducta errónea, lo cual ellos cosecharían amargamente para su vida, ¿no? Aparte de que había el profeta Jeremías, varios profetas más que advertían sobre la realidad del pueblo y las consecuencias posibles que ellos iban a tener de su desobediencia, habían profetas falsos que contradecían a los profetas verdaderos y les decían tanto al rey como al pueblo que no se preocupen, que hagan alianza con otras naciones, que el yugo del pueblo va a ser quebrantado y no van a ser llevados cautivos a Babilonia. A pesar de que el rey y el pueblo estaban en pecado, estos profetas falsos se atrevían a profetizar a veces en nombre de Baal y a veces en el mismo nombre de Jehová. O sea, utilizaban el nombre de Dios como en la actualidad. También muchos utilizamos o utilizan el nombre de Dios para supuestamente profetizar al pueblo, a la sociedad, al mundo, pero cuya conducta no está de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, así en ese tiempo estaba atravesando estas circunstancias, esta coyuntura el pueblo de Dios, los profetas falsos, que obviamente eran venidos de Satanás, no de Dios, que hablaban prosperidad para el pueblo cuando el pueblo estaba, tanto el pueblo como el rey, estaban pues andando mal. Eso es lo que describe Pastor Darwin, el profeta, sobre la conducta de los profetas y los sacerdotes falsos. Entonces, que en el liderazgo civil no había fidelidad, mucho menos estamos viendo en el liderazgo espiritual, quienes deberían ser los llamados a ser el ejemplo del pueblo, los sacerdotes y los profetas, pero eran corruptos, eran adúlteros, lo peor de lo peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos esperar del pueblo cuando el pueblo quiere ver el ejemplo de sus líderes, ¿verdad? Qué triste la situación. Sin embargo, hermano Daniel, quería hacerte una pregunta de respecto. ¿Será que el estado, la condición pecaminosa de este liderazgo en el tiempo de Jeremías, será que se puede repetir en los tiempos actuales? ¿De qué manera este cuadro, esta situación, nos da una advertencia al ministerio de la actualidad? ¿Qué nos dice, hermano Daniel, al respecto? ¿Qué nos dice la nota de la lección al respecto? Así es, Pastor Darwin. La maldad que se produjo en el pueblo de Dios en aquellos tiempos va a ser superada por el pueblo de estos últimos tiempos, en mayor escala, en mayor grado. Sin embargo, dentro de este pueblo religioso que existe en este tiempo, hay fieles. Dios tiene un remanente, Dios tiene un residuo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, 14:12 también. Entonces, la nota es muy puntual al respecto y dice en una parte, cuán solemne advertencia les resulta para que reprendan fielmente los males
que deshonran las causas de la verdad. Nadie entre los que se declaran depositarios de la ley de Dios se lisonjee de que la consideración que en lo exterior manifieste hacia los mandamientos le preservará el cumplimiento de la justicia divina. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al procurar limpiar los males, las malas acciones del campamento. Un Dios que aborrece el pecado invita también hoy a que los que dirigen la causa de Dios, el ministerio, que nos apartemos de toda maldad, de toda impiedad, de toda injusticia, que tengamos un corazón transparente, sencillo y sobre todo temeroso de Dios. Ese es el llamado, Pastor Darwin, que hace Dios al ministerio de hoy. Si nosotros bajamos la guardia, si nosotros como líderes no reprendemos el mal, y es más, algunos hasta se atreven a reprender al que reprende al malo. Entonces, las consecuencias serán tal cual le sucedieron a los profetas y sacerdotes falsos, ¿no? De aquel tiempo. Sí, hermano Daniel, entonces vemos que el pueblo Judá es equivalente hoy en día a la iglesia, ¿verdad? Y si es que el liderazgo de la iglesia estaba mal, entonces no podríamos decir que el liderazgo de la actualidad está inmune a que caiga también en la maldad. Corremos el mismo riesgo, por eso que esta es una advertencia que nosotros como líderes tengamos una verdadera conversión. La verdadera conversión, la verdadera espiritualidad debe empezar entonces por el liderazgo de la iglesia que viene a ser todos los que tenemos un puesto de responsabilidad. Que el Señor nos ayude, hermano Daniel. ¿A qué pregunta pasamos ya? Bien, vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Cuál fue el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de los falsos profetas? Vamos a ver esta respuesta, Pastor Darwin. Gracias, hermano Daniel. Entonces, como ya hemos visto la situación espiritual tanto de los reyes, del aspecto civil y también el liderazgo de los sacerdotes, los profetas, entonces ahora vamos a ver con el pueblo. Los que deberían ser los líderes no estaban dirigiendo correctamente al pueblo. Entonces vamos a ver que ahora Dios se va a dirigir a través de Jeremías al pueblo para que el pueblo no se deje engañar, no se deje dirigir por estos falsos maestros, ¿verdad? Por eso la pregunta dice, ¿cuál fue el mensaje de Dios al pueblo? Dejamos por un tiempo ahora al liderazgo civil y religioso y vamos con el pueblo. ¿Cuál es el mensaje de Dios al pueblo sobre la influencia de estos falsos profetas? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Miren, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Qué triste, queridos hermanos, este mensaje y a la vez tan solemne, hermano. No escuchéis, dice, las palabras de los profetas que os profetizan. Qué triste, ¿verdad? Si Dios envió a los profetas que sean sus mensajeros, que sean sus representantes, sin embargo, ahora dice Dios, no escuchen a estos profetas porque no me están representando. Como en cierta ocasión también la sierva de Dios dijo de parte del Señor a la gente de su tiempo, no manden a sus hijos a Battle Creek porque Battle Creek se había corrompido, se estaba enseñando ahí las herejías del romanismo, la apostasía alfa, el panteísmo se estaba enseñando en Battle Creek. Y Dios mandó un mensaje a la profeta, no manden a sus hijos a Battle Creek. Entonces, queridos hermanos, qué triste, ¿verdad? Que el mismo Dios sea quien desautorice a sus mensajeros y diga no los escuchen, no los oigan. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo estaba errado y muchas veces el pueblo, hermanos, está acostumbrado a seguir ciegamente a lo que dicen sus líderes. Yo creo que varios de nosotros hemos escuchado a muchas personas que dicen, pues yo guardo un día porque mi abuelo guardó ese día, porque mis padres guardaron ese día y porque mi pastor me ha dicho que yo guardo este día. Pero tú le muestras la Biblia, le muestras las evidencias, los argumentos, el escrito está que no es ese día que él dice, pero ellos dicen, mi pastor me dice así. Entonces, para muchos, la palabra del pastor es ley. Una hermana decía,
todo lo que usted me dice está muy bueno, pero me decía, yo me bautizó tal pastor y ahí tengo que morir. Entonces yo le dije, hermana, ¿usted ha hecho un pacto con el pastor o ha hecho un pacto con Dios? Respóndame eso. Entonces cuando le dije eso a la hermana, ella no supo qué contestar. Queridos hermanos, muchas veces también Dios nos invita a que analicemos por nosotros mismos, que no confiemos en hombres. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Dios nos ha llamado a confiar en nuestros líderes, pero si los líderes están en contra del escrito está, pues no se los debe escuchar. Dice ahí, vemos el caso, ¿no? De los profetas falsos. Dios manda el mensaje, no escuche las palabras de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos están hablando mentira. Por eso, queridos hermanos, debemos escuchar a nuestros líderes, sí, pero debemos siempre cercionarlo con un escrito está. Y eso no lo digo por nadie, sino lo digo por mí mismo. Todo lo que nosotros podamos decir aquí no es infalible, solamente es una referencia. Usted investigue por sí mismo, saque sus propias conclusiones. Vamos a ver qué más nos dice como advertencia. Dice que esos profetas os alimentan con vanas esperanzas. Sus mensajes falsos alababan falsas seguridades, hermanos, daban falsas seguridades al pueblo, porque ellos decían, Jeremías miente, no vamos a ser llevados cautivos, vamos a permanecer aquí. Queridos hermanos, hay muchos líderes que les gusta acomodar su mensaje a la realidad del pueblo. En lugar de elevar la norma, de corregir al pueblo y de reprender al pueblo, hay muchos líderes, muchos maestros que no les gusta reprender al pueblo, que solamente les gusta adormecer los oídos y decirle cosas que les gusta escuchar al pueblo, cosas suaves, cosas bonitas, y entonces ese líder muchas veces es alabado por el pueblo. Pero no es así, queridos hermanos, porque esos líderes están, como dice ahí, alimentando con vanas esperanzas. ¿Qué más dice? Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Estos personajes inventaban los mensajes. Dios no les había mandado. Ellos sacaban de su propia mente estos mensajes que Dios no les había encargado. ¿Será que hoy en día hay líderes o habemos líderes que podemos hacer lo mismo? Claro que sí, cuando lo que decimos no está fundamentado en un escrito está. Dice más, dicen, paz tendréis, no vendrá mal sobre vosotros. Prometían paz mientras el pueblo vivía en pecado. Querido hermano, no hay profeta más falso que aquel que te engañe que si estás en pecado te va a ir bien, así como le dijo Satanás a la serpiente, no morirás, sino que sabe Dios que si lo desobedeces más bien vas a prosperar. Hay muchos líderes que pueden engañar que en la desobediencia hay paz y felicidad. Eso es incorrecto. Y por último dice, si hubieran estado en mi secreto, lo habrían hecho volver de su mal camino. Entonces vemos, hermanos, para identificar a un verdadero profeta siempre nos va a llamar al arrepentimiento. No va a consentir a vivir en el pecado. Siempre nos va a llamar a que dejemos ese mal camino y que volvamos a Jehová. Entonces, y eso es, queridos hermanos, la manera como hoy en día probar a los espíritus. Jesús dijo, probar a los espíritus, ¿verdad? Y de igual manera el apóstol Juan nos hace la misma recomendación. Por sus frutos los conoceréis. Pero entonces si no hablan conforme a la ley y al testimonio, entonces no debemos escucharlo. No les ha amanecido. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder hacer ese filtro, queridos hermanos, esa diferencia. Porque como repito una vez más, estas cosas se han escrito para nuestra amonestación. Nosotros no somos inmunes. No podemos decir eso solamente pasó con el pueblo de Israel y a nosotros no nos puede pasar. Todo lo contrario, hermanos. Ahora que estamos en el fin del tiempo, Satanás redobla más sus esfuerzos para introducir el engaño, para introducir el error dentro de la iglesia. Y eso nos dice también el párrafo de la nota, príncipes y sacerdotes en el error. Dice, había en Israel príncipes que faltaban a su cometido, eran los líderes. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio, o sea, solamente por ganar un sueldo, solamente por tener un sustento, queridos hermanos. Hay aquella persona que solamente sirve a Dios por dinero.
Decía el predicador Spurgeon, aquella persona que sirve a Dios por dinero puede servir al diablo por un mejor sueldo. Que Dios, hermanos, nos ayude a que nosotros podamos evitar cometer esos mismos errores. Entonces, una advertencia para los líderes en la actualidad y también para el pueblo en la actualidad, que podamos nosotros probar los espíritus, todo lo que dicen con un escrito está. Vamos a seguir adelante, hermano Daniel, ya vamos a pasar a la pregunta número 5, hermano Daniel, esta pregunta va dirigida para usted. ¿Cómo advierte la Biblia sobre los profetas falsos que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas falsas y qué consejos ofrece para discernir la verdad de la falsedad? Entonces, hermano Daniel, a ver si nos contesta primero la primera parte y luego la segunda parte. Bien, muchas gracias, pastor. Qué importante entonces estamos llevando el desarrollo de esta lección que nos habla de la realidad histórica del pueblo de Dios, pero que a su vez arrastra lecciones para nuestro tiempo que nosotros debemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana y así no caer en la misma suerte que cayó el pueblo de Israel en estos años, ¿no? Entonces, ¿cómo advierte? Ahora viene la advertencia de la palabra de Dios sobre los profetas falsos que desvían al pueblo con mentiras y doctrinas. En Jeremías dice Jehová, ahí estamos los textos bíblicos y podemos compartirlo. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, hablan en mi nombre, dice Jeremías. Pero a esos profetas yo nunca los envié, no los mandé. Ellos enviaron solos. La verdad que ejerciendo este sagrado ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, Pastor Darwin, y todo el ministerio a nivel mundial, viene un temor a nuestro corazón porque nosotros esperamos la salvación y predicamos a mucha gente. Entonces, ¿cómo yo, esperando una salvación tan grande, puedo atreverme a hablar en nombre del Señor mentiras que Dios no me ha enviado? Dice que profetas que endulzan sus lenguas, su paladar y hablan en nombre de Dios. Sin embargo, así como hay verdaderos profetas, también hay falsos profetas que hablan. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio se ha encaramelado, se ha endulzado, y se habla del evangelio de la prosperidad, del cristiano, de vivir de las sensaciones, de que si tú das más al Señor, Dios más te va a bendecir, de que si tú das más para el Señor, Dios más va a estar en tu hogar. Entonces, eso es lo que advertía el profeta Jeremías, ¿no? Ahora tenemos también Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice la palabra del Señor en este texto bíblico: guardaos de los falsos profetas. Entonces, esa advertencia Dios nos dio que nosotros debemos guardarnos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque aparentemente por fuera son como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que tienen la intención, más que evangelizar, tienen una intención mala de desviar al pueblo, de engañarlo al pueblo de los caminos de Dios. ¿Qué más? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Estos falsos profetas, estos falsos predicadores, introducen herejías destructoras. Hay muchas herejías que podríamos hablar, ¿no?
y lo confunden al pueblo. Y también en segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 al 11 dice que estos profetas falsos pues no permanecen en la doctrina de Cristo. Pastor Darwin, socialicemos un poco qué doctrinas falsas en la actualidad están tan popularizadas en el mundo que la gente lo abraza como verdad. ¿Puede usted comentarnos al respecto? La sierva del Señor dice que hay dos errores capitales o principales, ¿no? Uno es la inmortalidad del alma, a través del cual la ramera ha embriagado al mundo, ¿verdad? Con esta falsa doctrina de la inmortalidad del alma, y la otra es la santidad del domingo. Casi todas las iglesias han bebido de este vino, ¿no? Guardan un falso día de Así es. reposo, y tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas, pentecostales e iglesias protestantes guardan el falso día de reposo. De igual manera, en el asunto de la inmortalidad del alma, también creen en el asunto del infierno, el purgatorio. Y entonces ese es el vino de Babilonia, y todo gira también en torno a la salvación, ¿verdad? Hay dos extremos que la sierva del Señor amonesta que debemos tener cuidado. Por un lado, el confiar en la salvación por obras, y hay iglesias que enseñan esto. Pero por otro lado, el decir que la ley nos exime de la obediencia, o la fe o la gracia nos exime de la obediencia a la ley, el otro extremo, ¿verdad? Entonces, hay iglesias para todos los gustos, hermano Daniel. Entonces, Dios nos invita a nosotros solamente defender el escrito está, ¿verdad? Dios nos invita solamente a defender lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, eso serían las herejías, hermano Daniel, que en la actualidad están de moda y que debemos tener cuidado con ellas. Ahora, ¿cuál es el consejo que Dios ofrece? ¿Qué consejo ofrece para discernir la verdad de la falsedad? En primer lugar, yo creo que aquí el principal consejo es aferrarnos a un escrito está, pedir sabiduría a Dios para poder entender su palabra, y también la palabra de Dios aconseja que no debemos darles la bienvenida a estos falsos profetas, a estos mentirosos, porque si nosotros les damos la bienvenida, también somos partícipes de ello, ¿no? Entonces, Dios nos ayude en realidad a tener cuidado, a orar mucho al Señor para que nos libre de estas influencias de los falsos profetas y de los falsos pastores que están muy populares en este tiempo. Así es, hermano Daniel. Entonces vemos allí, ¿no? Que Dios advierte al pueblo para alejarnos de ellos, pero luego nos da los consejos, ¿verdad? Para que veamos sus frutos, sus obras, porque, hermanos, la iglesia del fin no está inmune a que el enemigo pueda también introducir falsos maestros, falsos profetas. Para ello, pues, dice que nosotros tenemos que probarlo con un escrito, está: por sus frutos los conoceréis. A la ley y al testimonio, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, pero si vemos que están mal, como dijo el apóstol Juan, ni los recibáis en casa, no hay que apoyar el error, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios nos pide ser tajantes en estos últimos días frente al error. Y la nota, hermano Daniel, nos habla claramente acerca de eso. Mira, es una profecía que la sierva del Señor escribió para estos últimos días. Dice: ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Dice, qué triste. Mire, eso nos habla para este tiempo. Miren, y el último párrafo dice: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Entonces, aquí la sierva del Señor profetiza, hermano Daniel, que muchos, dicen, no algunos, muchos ocuparán nuestros púlpitos, o sea, dentro de la iglesia, sosteniendo en las Así manos, es. dice, la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. O sea,
Eso da a entender, hermano Daniel, que la profecía que en estos últimos días habrá ministros que predicarán el error, las herejías dentro de la iglesia, dijo el apóstol Pedro, de entre vosotros mismos muchos apostatarán de la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder discernir, a poder estudiar por nosotros mismos, porque si no estudiamos por nosotros mismos, pues no vamos a discernir cuál es cuál, ¿no? Para eso necesitamos también la unción del Espíritu Santo, para que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, el colirio espiritual. Lo necesitamos de urgencia, ¿verdad, hermano Daniel? Exactamente. Bien, ahora vamos a pasar a la sexta pregunta y tenemos la última parte de esta lección. El exilio o el cautiverio, como podríamos decir, ¿no? ¿Cómo afectó la invasión y el exilio de Babilonia al pueblo de Dios en su vida religiosa, familiar y social? O sea, fue un procedimiento que arrasó pues con todo, ¿no? Que afectó muchísimo al pueblo de Israel. Veamos, Pastor Darwin, por favor, eso en esta pregunta. Pues hermanos, esto tuvo una afectación terrible, directa, porque en primer lugar ya no había templo para que puedan adorar, ¿no? El templo fue destruido y ellos tenían que adorar allá en Babilonia. Como Daniel vemos que él oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Las familias habían sido separadas, ¿verdad? Y en el aspecto social ellos eran vasallos, tenían que pagar tributos, eran vasallos del rey de Babilonia. Así que hubo una afectación, pero aún en medio de esas circunstancias, Dios utiliza a su pueblo para que el pueblo sea una luz para Babilonia. Qué interesante, aunque Dios de lo malo permite que sucedan cosas buenas, ¿verdad? Encontramos ahí en la palabra del Señor, donde nos habla del cautiverio, ¿verdad? Donde dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. Y vamos a ver que ahí se le da una recomendación, es el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellas. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Entonces, apreciados hermanos, encontramos aquí un mensaje de parte de Dios por medio del profeta Jeremías a los que son llevados cautivos. Aquí estamos viendo ya que el pueblo es llevado cautivo y se le da un mensaje. Como dije, afectó su vida en todo sentido, sí, pero aún en esta afectación, Dios manda un mensaje para que el pueblo tenga consuelo, ¿verdad? Para que el pueblo tenga paz, tenga tranquilidad. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos un llamado a que el pueblo pueda consolarse y pueda vivir en tranquilidad. Como dice ahí, que puedan edificar casas, puedan habitar esas casas, puedan sembrar, puedan hacer su vida cotidiana que siempre hacían, ¿verdad? Que se casen, que engendren hijos, que no disminuyan, sino que sigan aumentando. Y algo interesante, que debían orar por los babilonios, porque la paz de Babilonia era la paz para ellos, que no se engañen que en cualquier momento iban a retornar, no, porque la profecía era que 70 años iban a estar en cautiverio. Entonces, por un lado, son llevados cautivos, pero por otro lado, Dios permite este cautiverio como un modo de corregir al pueblo. Y es interesante que aún en medio de este cautiverio, Dios les permite cumplir su propósito. A través de Daniel, sus compañeros, y a través de los otros cautivos, la luz que debió bendecir a todo el mundo, porque la profecía para Abraham era, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra.
El propósito de Dios era que a través del pueblo escogido todo el mundo sea bendecido con esta luz, pero los judíos se habían apartado a sí mismos y no compartían esta luz. Pero ahora a través del cautiverio, esta luz iba a beneficiar aún a Babilonia, y eso lo vamos a ver en las siguientes lecciones, cómo es que aún hasta el mismo rey Nabucodonosor pues va a ser evangelizado, ¿no? Entonces, apreciados hermanos, esto también es una advertencia para nosotros en la actualidad, apreciados hermanos. Así como el pueblo rechazó la luz y fueron llevados cautivos, de la misma manera, si es que nosotros rechazamos la luz, también vamos a experimentar funestas consecuencias. Mire lo que dice la nota. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido. Habían tenido mucha luz. Dios mismo había mandado mensaje a través del profeta Jeremías. No habían escuchado, entonces sus sufrimientos iban a ser grandes porque la luz era grande y entonces tenía que ser proporcional a la luz. Y para nosotros, hermanos, que tenemos 6000 años de acumulación de luz, la pregunta es si es que nos perdemos, ¿mereceremos castigos más grandes? Claro que sí, proporcional a la luz que tenemos. Dice más que el asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno. ¿Quién es el Israel moderno? Nosotros. De que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. En el mundo puede haber impunidad. Cuando una persona hace algo malo, puede quizás comprar al juez, puede comprar al fiscal, abogados, puede comprar testigos, puede borrar evidencias y muchas otras cosas. Y en este mundo, a pesar que hay países que su justicia es muy excelente, pero a pesar de eso hay impunidad, hermano. El poderoso muchas veces hace lo que quiere. Pero hermanos, en el cielo, con el juez justo, no hay impunidad. No podemos nosotros pasar desapercibidos si es que rechazamos la luz, rechazamos las amonestaciones, no hay impunidad. Entonces, esta es una advertencia para nosotros, de especial manera para los líderes, los que tenemos puestos de responsabilidad, porque el título de nuestra lección es liderazgo civil y espiritual. Para todos los líderes espirituales, ancianos de iglesia, directores de iglesia, misioneros, pastores, dirigentes de asociaciones, de unión, de las divisiones, de la asociación general. Para todos es esta advertencia. No olvidemos, a mayor luz, mayor responsabilidad, ¿verdad, hermano Daniel? Exactamente, pastor. El mensaje es claro y Dios especialmente quiere alumbrar a los líderes para que podamos llevar un liderazgo, o canalizar un liderazgo orientado a la santificación, al arrepentimiento y a la humillación de parte de nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a pasar entonces ya a la última parte, que aún en medio de esta dificultad hay esperanza. ¿Qué significa la promesa? Dice Jehová, justicia nuestra aún en el exilio, ¿no? Porque está acá en el contexto del exilio, pero esta hermosa frase que dice Jeremías, Jehová, justicia nuestra. ¿Qué mensaje da, hermano Daniel, esta frase para los que estaban exiliados, pero que también qué mensaje nos da para nosotros, hermano Daniel? Exactamente, acá tenemos nosotros una connotación histórica y espiritual para nosotros. Ahí la palabra del Señor dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiada. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces ahí cuando el profeta dice, levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, está hablando de una esperanza de el advenimiento de un líder justo que gobernaría con verdad y justicia en esta tierra. Y obviamente que ese renuevo de David sería para esos tiempos nuestro Señor Jesucristo, lo cual efectivamente así es. En medio del cautiverio,
de la desazón, de la tristeza, de la decepción y la impotencia que estaba sufriendo el pueblo de Dios en Babilonia. Entonces, albergaban en su corazón esta bendita esperanza de que un día ellos tendrían un rey, pero ya no un rey que gobierne por dinero, con despotismo, con autoritarismo, sino un rey que gobierne con justicia, con juicio, con equidad sobre no solamente Israel, sino sobre toda la tierra, ¿no? Ahora, este rey haría juicio y justicia. En sus días, en su gobierno, Dios restaurará la paz y la protección de su pueblo. Esto empezó ya en el año 31 de la era cristiana, pero no al 100%. Se va a implementar al 100% cuando nuestro Señor Jesucristo venga por tercera vez a esta tierra a gobernar, porque aquí será, en esta tierra estará la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y la capital del universo, porque aquí estará el trono de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, en ese tiempo el pueblo tenía esta esperanza, pero para nosotros, Babilonia, estamos en medio de Babilonia. Estamos como en una suerte de cautivos en Babilonia, pero lo único que no ha podido invadir Babilonia es nuestra mente. Aquí nosotros somos libres. Babilonia no ha invadido nuestra mente. Entonces nosotros somos libres para alabar y obedecer los mandamientos de Dios. Pero en este cautiverio literal en la cual nos encontramos rodeados de murallas donde no podemos salir a ningún lado, tanto pecado, tanto asedio, entonces se nos ofrece también esta promesa de liberación para que nosotros podamos vivir en paz, en tranquilidad por toda la eternidad. Entonces, el nombre Jehová, justicia nuestra, es la expresión fidedigna del carácter de Dios grabado, estigmatizado en la mente de cada creyente, de cada ser humano que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este nombre se refleja en nuestra conducta del día a día, de nuestro diario vivir, Jehová, justicia nuestra. Y ese es el nombre con el cual se conoce al pueblo de Dios, con el cual será llamado por toda la eternidad, porque revelaremos diariamente de manera continua el carácter de Dios en nuestras vidas. Esto es la promesa para el pueblo de Israel que fue cautivo y también para nosotros en nuestros tiempos. Pastor Darwin. Interesante, hermano Daniel, que hemos encontrado el fracaso del liderazgo civil, los reyes, el fracaso del liderazgo espiritual, los profetas y sacerdotes, y el fracaso del pueblo, de cada persona del pueblo judío también fracasó, por eso fueron llevados cautivos. Entonces, estos tres fracasos, hermanos, es restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Él viene como rey, ¿verdad? Ya no tenemos un rey humano como era Sedequías, Joacim, sino a uno que viene del trono de David, pero es un rey perfecto, no es un rey corrupto, un rey arbitrario, un rey desobediente, sino es un rey justo. Asimismo, Jesús viene como profeta y sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ser humano como nosotros, que fue tentado en todo, pero venció. Asimismo, no tenemos a un profeta falso que nos va a decir mentiras, sino a un profeta que él era la verdad encarnada. Por otro lado, el pueblo fue desobediente, el pueblo fracasó. Pero, queridos hermanos, a través de Jesucristo nosotros tenemos la victoria porque Él venció en esta tierra, obedeció perfectamente la ley por nosotros y la obediencia de Cristo es la base de nuestra obediencia. Él es nuestra justicia. Por eso dice la nota de la pregunta número 7. Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer eso. En Él está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia, hermano. El Dios para entrar al cielo quiere justicia, ¿la tenemos?
No la tenemos. ¿La tuvo el pueblo de Israel? ¿Lo alcanzó? No, él lo buscaba por las obras, no lo alcanzó. Fracasó el pueblo, fracasaron los líderes religiosos, fracasaron los líderes espirituales, pero Jesús vino a resarcir ese fracaso. Él entonces es nuestro rey, es nuestro profeta, nuestro sacerdote, y él obedeció por nosotros la ley. Así que cuando dice la frase Jehová, justicia nuestra, significa que todo lo que el ser humano necesita para ser salvo está en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús está personificada la justicia. Al recibir a Jesús, recibimos la justicia y por eso podemos decir también nosotros, Jehová, justicia Justicia nuestra. nuestra. Esa es la base de nuestra salvación, queridos hermanos. Únicamente la justicia de Cristo es la base de nuestra salvación. Nunca por nunca las buenas obras son causa de nuestra salvación. Las buenas obras que nosotros podemos hacer antes de ser justificados y aún después de ser justificados, esas buenas obras nunca por nunca serán causa de nuestra salvación. La única causa, la única base segura de nuestra salvación, como dice ese himno, por la justicia de Jesús. Hermanos, la única base segura de nuestra salvación es Jehová, justicia nuestra, nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bonita promesa, queridos hermanos. Los hombres nos pueden fallar, los reyes nos pueden fallar, los profetas nos pueden fallar, los sacerdotes nos pueden fallar, los maestros nos pueden fallar, los pastores nos pueden fallar, pero hay uno que no falla, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. La esperanza es, queridos hermanos, para nosotros que estamos también exiliados, también estamos en este mundo de pecado, es que confiemos en Jehová, que un día vendrá Jesús y nos llevará a su hogar para no experimentar nada de lo que este mundo nos ofrece, sino que podamos ir con Él, con nuestra justicia. Qué bonita promesa, hermano Daniel Guevara. Por favor, coméntanos tu mensaje final, tu reflexión final o palabras finales para nuestros hermanos, por favor. Aquí vemos, Pastor Darwin, el inmenso y grande amor que Dios tiene por su pueblo, ¿no? Qué lindo, la verdad. Es impresionante leer estas líneas inspiradas. Primero, Dios crea al ser humano santo y perfecto. El ser humano cae en pecado. Luego, para que Dios lo atraiga a sí mismo al ser humano, lo invita, si está pecando, le suplica, le ruega. Pero el ser humano impenitente una y otra vez vuelve a caer en el pecado. Pero el amor de Dios no disminuye, sigue siendo el mismo. Entonces, para poder al ser humano hacerlo reflexionar sobre su mal camino, pues permite que el enemigo pues lo ataque, ¿no? Pero no le quita su protección al 100%. Entonces el ser humano reflexiona, vuelve al Señor. ¿Por qué? Porque el final de esa humillación es acercarse a Dios para obtener la vida eterna. Es el mismo proceso que sigue con nosotros. Pero a diferencia del pueblo de Israel, no esperemos llegar a este tope, ¿no? A llenar, a colmar la copa de la ira de Dios, sino que si estamos andando mal, pidámosle perdón a Dios y que nos ayude a cambiar, que nos cambie Él, el cambio viene de Él, y así poder obtener la vida eterna. Así que el consejo y el mensaje para todos nosotros es de que no lleguemos al límite que llegó el pueblo de Israel, sino que nos arrepintamos y reconozcamos a Dios para poder ser protegidos por su amor. Muchas gracias, hermano Daniel. Yo me quedo entonces que no confiemos en príncipes, no confiemos en líderes humanos, sean civiles, sean religiosos. La única confianza debe estar en nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad el pueblo falló porque confiaron en los seres humanos, creyeron a los profetas, por eso se perdieron. Hoy en día creamos a Dios, creamos a su palabra, creamos a nuestro Señor Jesucristo. Si somos líderes, examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en el camino o no estamos. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, de nosotros, nos ayude a reflexionar en sus mensajes y a ponerlo por obra. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Daniel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu espacio en esta importante lección. Que el Señor te bendiga. Y levantando la mano derecha, hermano Daniel, nos despedimos hasta otra oportunidad.